Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabia, yo soy psicóloga aquí en Psicoarte y hoy estamos en un episodio más en nuestro podcast con Cristina, ¿qué tal? Psicóloga también aquí en Psicoarte. Muy bien, Cris. Creo que hoy día vamos a hablar sobre un tema también relacionado a los adolescentes. Entonces vamos a presentar el tema del día de hoy, que es creencias irracionales en adolescentes. Así que vamos a hablar un poquito de ese tema que tiene que ver mucho con terapia, pero también creo que ayuda un poco a los papás a servirles de material educativo, psicoeducativo, para que podamos orientarnos un poco en el tema. Sí, vamos a estar explorando un poco acerca de qué son las creencias irracionales, por ahí cómo se dan en los adolescentes y algunos ejemplos también para que podamos utilizarlos en nuestro día a día, ¿no? Así es, porque recordemos que quien viene a terapia no solamente es una persona que necesita ayuda, sino también que necesita entender qué es lo que está pasando con él o con ella. Y qué mejor que tener un podcast para poder explicarlo de repente a los papás y también, ¿por qué no?, a los chicos que están viendo esto. Entonces, creo que comenzamos explicando un poco qué son estas creencias irracionales que, lejos de ver si son verdad o no, o si están fuera, digamos, de la racionalidad, es más bien ver por qué le llamamos así, ¿no? Cómo se va formando esta creencia, qué es una creencia. No sé si de repente Cris nos quiera dar alguna idea. Estas creencias, digamos, son pensamientos, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos distintas creencias dependiendo también de cómo nos han criado o que vamos aprendiendo en distintos aspectos de la vida. Pero digamos, estas creencias irracionales ya vienen a ser estos pensamientos que tenemos arraigados y que por ahí no nos están dejando actuar o no nos están dejando sentirnos bien o de una manera un poco más saludable, ¿no? Así es, y creo que es importante mencionar que estos pensamientos, como tú dices, los tenemos todos, ¿no? Es inherente a nosotros, es por nuestra capacidad de raciocinio y es muchas veces esta misma capacidad la que nos obliga a sobrepensar las cosas o que a veces puede distorsionarse un poco. Entonces hay que tener en claro que esto le pasa a cualquier persona, no solamente una persona que tiene algún trastorno psicológico, sino también hablamos de una persona que de repente no está pasando por un buen momento en su vida sin llegar a desarrollar algún trastorno, pero que definitivamente puede tener estas creencias y que se van arraigando, como tú dices, con la experiencia, a través de los años, y que sobre todo se van haciendo más fuertes en base a lo que nos vamos experimentando poco a poco en diferentes situaciones. Incluso muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, que tenemos estas creencias irracionales. Entonces, claro, como decimos, muchas veces las encontramos en terapia, ¿no?, al conversar. Pero ojalá también este video los pueda ayudar como a identificar por ahí si se identifican con algunas de las situaciones o creencias irracionales de las que vamos a hablar. Porque como decimos, el primer paso siempre es como poder identificarlo, ¿no? Para reconocer para de ahí poder trabajar en ello. Así es. Entonces, ya habiendo explicado que estas creencias son parte de todos y que van con nuestro día a día, creo que también podemos explicar cómo es que se va dando. ¿Por qué no hablamos de creencias irracionales en niños, ¿no? ¿Por qué en adolescentes? ¿Qué es lo que pasa un poco con el cerebro adolescente que ya habíamos mencionado en el podcast anterior con la psicóloga Tamara, en donde hay un cambio cognitivo importante, ¿no? Y es este cambio de pensamiento a un pensamiento más abstracto, donde ya viene mi capacidad de razonamiento deductivo, mi capacidad de poder de repente ir analizando, profundizando un poco más las cosas, ¿cierto? Y el adolescente ya se va viendo un poco más marcado y va generando sus propias ideas. Hay un pensamiento un poco más crítico, más analítico. Sí, ya los adolescentes comienzan a tomar decisiones solos, ¿no? Mucho más que los niños. Tratan de buscar esa autonomía, también de crecer, de ya querer desenvolverse solos y no con ayuda por ahí de sus papás, ¿no? Entonces, por eso ya se comienza a ver más estas creencias que pueden a veces ser limitantes, ¿no? Y creo que lo que tú dices, Cris, de ya me voy
yo haciéndome solo, ¿no? Ujú. Yo ya sé lo que tengo que hacer, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, no entiendo por qué me repiten tantas veces en casa lo que debería hacer, porque ya yo voy discerniendo cierta información, no voy analizando un poco más qué me conviene, qué no me conviene, porque de repente lo que mis papás me dicen para mí no suena tan lógico o no, no debería ser así. Y comienzo con algunas creencias de Ujú. ¿debería ser así? ¿No debería ser así? Ujú. Claro, ¿no? Y muchas veces también por las mismas cosas que dicen los papás, los amigos, comenzamos a crear estos, le decimos esquemas, ¿no? Que son ya como varios pensamientos juntos que vamos creando, que los tenemos como ciertos en nuestra cabeza, ¿no? Y muchas veces más aún los adolescentes que tienden a no analizar tanto lo que van a decir o lo que van a hacer, lo tienen ya casi que innato en la cabeza y no le dan mucho análisis, y ahí es cuando hablamos de por ahí como esta creencia irracional que no se dan cuenta que están teniendo, ¿no? Claro, y sobre todo porque tú dices que los adolescentes por lo general es un debería ser así. No, yo creo que no debería ser así. Y comenzamos a ver que ya hay estas distorsiones en el pensamiento donde nos comenzamos a creer las propias ideas, pero no cuando tenemos una idea como de puede ser, ¿no? Nos volvemos un poco más inflexibles y ante ciertas situaciones o ciertas cosas nosotros comenzamos a decir, esto no debería ser así, esto no, definitivamente no debería pasar. Y comenzamos a tener más conflictos con otras personas, de repente con papá, con mamá, con la familia extensa, el abuelito, la abuelita, pero también con los propios amigos. Entonces vamos viendo que el cerebro del adolescente va cambiando y que sobre todo va generando sus propias ideas, nuevamente arraigado en sus experiencias. Y estas ideas creo que sería bueno comenzar con una que es base para todos. El debería. ¿Sí? El debería, ¿no? Con el debería nos referimos a algo que tiene que ser sí o sí. No es como, no ves un abanico de posibilidades, solamente ves lo que tú crees que tendría que sí o sí ser. Y algo que comentabas también, Fabi, que me gustaría añadir, es como no solamente son los conflictos con los demás, sino también con uno mismo, ¿no? Muchas veces cuando tienes estas creencias, terminas por sentirte, digamos, de un ánimo bajo, sentirte muy mal, triste, ¿no? Muy ansioso, porque son estas ideas que tu cerebro te da conflicto. Ajá, exacto, que te va repitiendo que debería, y también por esta inflexibilidad, ¿no? De poder pensar más opciones, es que al final el adolescente o también uno mismo, ¿no? Ya como adulto, también termina por sentirse mal, ¿no? Así es. Por no sentirse de repente que conectan lo que yo hago con lo que yo pienso, ¿no? O lo que yo digo con lo que yo pienso, como que siempre entra en conflicto y nuestra mente, en lugar de volverse un espacio sano, seguro, saludable, quizás se vuelve un ambiente un poco hostil en algunos momentos, bastante autocrítico y quizás no nos ayuda, no nos permite vivir, como tú dices, más tranquilos. Entonces creo que podemos comenzar ahora sí explicando esta creencia, como decíamos, del debería, del tiene que ser sí o sí. ¿Por qué no podemos ver más opciones? ¿Por qué no hay otras opciones? Porque no es un puede ser, sino es un debería. Y creo que un ejemplo base es cuando papá o mamá te dicen no puedes ir a la fiesta y tú preguntas ¿por qué? Porque te he dicho que no y ya no te quieren dar más explicaciones y en tu cabeza siempre está pero ¿por qué no? Tú me debes explicar por qué no. Sí, exacto, ¿no? Hay muchos ejemplos, creo que con los adolescentes ya empezamos con las fiestas, yo debería ir a la fiesta, o tú me deberías, explicar o decir, o tú deberías dejarme jugar con el celular un montón de tiempo. Todos mis amigos tienen celular, yo también debo tener celular. Exacto, ¿no? Entonces ellos comienzan con esas exigencias y a veces como padres también no sabemos cómo manejarlo, ¿no? O sobre todo, hasta qué punto poder negociar con ellos, ¿no? Hasta qué punto poder decirles, bueno, sí, está bien, podemos tratarlo, podemos hablarlo, pero hay cosas que no vamos a poder negociar. Y creo que algo que
jalo un poco a esto, es esta creencia que vamos viendo en donde yo tengo la necesidad de ser aprobado por todos, ¿no? Y ese ejemplo del celular nos pone en base esta creencia. Debo ser aprobado por todo mi entorno. Por ejemplo, debo pertenecer a este grupo, debo ser de parte de un grupo, ¿no? Sobre todo en la adolescencia, cuando van formando ya grupos más específicos, los deportistas, los músicos, los matemáticos, los de la actuación, etc. Entonces, yo debo pertenecer a un grupo. Yo no puedo tener la opción de ir probando por grupos, ¿no? Yo tengo que sentirme identificado con un grupo. Claro, y sentirme identificado con un grupo y que todos los del grupo se lleven bien conmigo y que todos los del grupo me quieran muchísimo y que todos los del grupo me aprueben, ¿no? Entonces vemos debería, como todos deberían aceptarme, a todos debería caerle bien, que es algo que vemos mucho, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no sucede? Claro, ya cuando no sucede, bueno, vemos que lo podemos ver triste, ¿no? Lo vemos triste, muy frustrado, nuestro hijo, ¿qué pasó? Le preguntamos y a veces puede ser algo como, no sé, me miró mal, entonces no le caigo bien, entonces ya se hace en un mundo y por el simple hecho de pensar que alguien por ahí no aprobó lo que él estaba haciendo, ya se le desmorona a veces el mundo, ¿no? Sí, estaba hablando de esta idea que pueden tener algunos adolescentes, ¿no? Sobre debo ser aprobado o debo ser querido por los demás y qué tanta importancia tiene en relación con cómo conformo mis grupos o cómo me voy adecuando a ciertos grupos sociales. Pero también hay otras ideas que creo que me gustaría debatir en este podcast sobre de repente otro tipo de creencias que se pueden formar en la adolescencia. Y sobre todo con lo que mencionábamos en unos podcasts anteriores sobre la ansiedad, ¿no? Que hablábamos de cómo la ansiedad de repente se va formando más porque aparecen más rasgos cognitivos. Y en este caso hablamos de este pensamiento catastrófico, por así decirlo, en donde qué pasa si las cosas no salen como yo espero o como yo había planificado tal cual, ¿no? Y hablamos de trabajos escolares, del primer día del cole, de repente si estoy en un grupo y no me aceptan tal cual como yo esperaba en ese grupo. Claro, muy bien. Acá entra mucho lo que es también esa tolerancia a frustrarnos, ¿no? A veces también cuando desde chiquitos han sentido que les salía todo bien, que mamá y papá siempre estaban ahí. A veces hay esta no tolerancia al error que al final cuando crecen no pueden tolerarlo, ¿no? Y acá es cuando vemos por ahí algunos púberes, adolescentes que por ahí, no sé, no los eligieron para algún concurso o por ahí no se sacaron una buena nota, entonces vemos que de pronto ya es como, hablamos de catastrófico, que quiere decir como que yo lo veo como lo más horrible del mundo, ¿no? Entonces creo que se ve mucho todavía en los niños con esa baja tolerancia a la frustración cuando fallan en algo y se van ya a no poder controlar sus emociones, ¿no? Así es, y creo que tú hablas justamente de un momento en donde de niños ya vemos ciertas señales como no puedo controlar el enojo o la frustración que siento en ese momento de no me salen las cosas como yo quiero o como yo lo tenía planeado, pero ¿qué puedo hacer, no? Frente a eso, ¿cuáles son las soluciones que yo le doy a este problema? Porque quizás también en la vida es un poco aprender a ser más flexibles, a saber que no siempre las cosas van a resultar como una espera, por más empeño que tú le puedas poner. Claro, yo creo que hay mucho entrenamiento también de acostumbrarlo a ver soluciones, ¿no? A veces este pensamiento catastrófico se da por solamente ver un resultado, una solución, ¿no? Una alternativa o un escape nada más. Claro, como solamente podía salir así o así, ¿no? Entonces, creo que es mucho ejercicio con ellos de preguntarle, pero ¿qué más podemos hacer? Ok, esa vez no fue, pero puede ser en otra situación. Es como abrirlo a él o ella que tenga más posibilidades de una misma situación, de más resultados, ¿no? O darle también una sugerencia, ¿no? De lo que podría ser
o de lo que de repente podría mejorar, ¿no? Quizás, o pensar en otra alternativa diferente de la que no teníamos registrado. Y creo que eso es bueno porque nos permite que ya este adolescente vaya enfocado un poco a cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis alternativas, y practicando esta resolución de conflictos, que es una habilidad que va entrenándose poco a poco, ¿cierto? Sí, tal cual, no es ir viendo desde niños entrenándolo, y ya cuando llegue el tiempo de que ellos sean adolescentes, que lo puedan manejar mucho mejor, ¿no? Así es. Y creo que ya como para terminar con ese tema de creencias, que no son todas, pero creo que son las más importantes o relevantes en la adolescencia, podemos hablar sobre todo de si algo puede ser peligroso para mí, o es como desalentador, o quizás es como algo que no estoy tan seguro, que me genera cierta ansiedad o cierto temor. ¿Cómo yo sobrepienso en ello? De que es algo que no solamente le pasa a los adolescentes, sino a muchos adultos hoy en día, ¿no? El sobrepensar, o el famoso rumiar, ¿no? Estar con una idea constantemente y sobrepensar en ello y en las infinitas posibilidades. Y eso se da en todo, ¿no? Y creo que también hemos hablado en otros podcasts de los miedos. Entonces, creo que estos miedos a estos peligros en adolescentes muchas veces se da en el aspecto social, ¿no? Lo peor que puede pasar cuando voy por ahí a una fiesta, un cumpleaños, el peligro que puede pasar de repente de estar solo en un lugar sin papá y mamá, ¿no? Ya cuando empiezan por ahí a crecer, por ir solos. A salir solos con los amigos. El salir solos, de repente al cine, a un centro comercial. Entonces ahí creo que también comienzan estos pensamientos de alerta en ellos, que claro, hasta un punto están bien, que tengan cuidado, pero a veces ya se van más allá también, ¿no? Los adolescentes. Claro, y no solamente el tener cuidado, sino también el qué tanto creemos que esa idea es real, ¿no? Porque a veces muchos adolescentes pueden venir aquí con temores, con dificultades, pero porque se crean ese pensamiento que quizás les está generando esa sensación, ¿no? De no seguridad, de repente desconfiar un poco de sus propias capacidades. Y la verdad que hemos visto mucho, y influye mucho también en lo que como padres se transmite al niño, ¿no? Al adolescente también, cuando los padres conversan acerca de lo que puede pasar, ¿no? De qué esperar en cada situación, de cómo estar seguros, pero ya sin llevarlo a un extremo, no es... ahí los adolescentes se sienten más confiados, ¿no? Desde la premisa de, o sea, si para mamá y papá yo voy a estar seguro, entonces para mí también, ¿no? Claro, si papá, mamá, que son mi ejemplo, mi referencia, me ayudan como a canalizar un poco o aterrizar esas ideas de, hijo, pero ¿por qué no vas con tus amigos, supongamos, ¿no? ¿Por qué no vas a ese campamento en la playa con tus amigos? No, mamá, es que no me siento tan cómodo, prefiero si es que tú vas conmigo. Como que buscan de alguna manera seguridad, ¿no? Pero en cambio, si yo le digo, le refuto sus ideas, le ayudo a generar esa seguridad en sí mismo, como, pero tú ya eres grande, yo te he enseñado a ver, mira, las cosas que tienes que llevar para este campamento, y vas a pasar unos buenos días, además yo te voy a recoger. Entonces, como que yo como papá o mamá, en lugar de desalentarlo, lo aliento a que vaya probando cosas nuevas y confiando en esta capacidad, ¿no? Y no en las infinitas posibilidades o escenarios que se han creado en su cabeza, quizás. Claro, y en caso de que tengas esos escenarios, también sirve de que los pongan sobre la mesa. ¿Qué podría pasar? No sé, mamá, que estemos en el campamento y nadie quiere estar conmigo. Ok, en ese caso, mira, puedes llamarme, estamos juntos un rato, te acompaño. No, bueno, acá también en la casa no estarías solo, también puedes jugar en tu celular. Entonces, darle como opciones y tratar también de debatir con él como ya igual en ese momento qué sería lo peor que pueda pasar, ¿no? Al final ¿cuál es lo que de repente le da miedo? Claro, ir un poco más allá también, indagar y tratar de ver como qué le está dando miedo, y poder como digamos cubrir esas necesidades y poder conversarlo con él, ¿no? Darle esa seguridad. Sí, y creo que tienes toda la razón, Cris, cuando hablas de que los papás son un punto de referencia y un punto de apoyo en esta etapa, ¿no?
de si yo soy papá o mamá de un adolescente, tengo que tener en cuenta que lo que yo diga, lo que yo haga con mis gestos va de alguna manera a afectar la decisión de mi hijo, de mi hija, porque él está buscando un punto de referencia, un punto de apoyo, de repente una guía, no necesariamente que te lo pida tal cual, ¿no? Sabemos que los adolescentes todavía están trabajando mucho en cómo pedir las cosas a los padres, pero sí, quizás es esa conexión que busca contigo el que va a ayudarlo o ayudarla a que pueda superar ciertos retos o ciertas dificultades en el ámbito social, y que quizás es súper importante que nosotros estemos atentos en casa si es que vemos que nuestro adolescente nos está dando ciertas señales, y sobre todo si nos detenemos un poco a escucharlos, ¿cierto, Cris? Sí, tal cual. Yo creo que hemos debatido una de las principales creencias que ellos pueden tener. De todas maneras, estamos acá, ¿no? Para también debatirlos con ellos, y que si creemos que es algo que no podemos manejar desde casa, o creemos que ellos ya están teniendo muy fuertes estas creencias, siempre también está la opción de que vayan a terapia, un acompañamiento, ¿no? Entonces sí, es más que nada eso, ¿no? Poder siempre tener también esta opción sobre la mesa, porque digamos que a veces para nosotros podemos tener las herramientas, pero a veces va más allá, ¿no? Ya va de una idea muy arraigada en el niño, que a veces hay que trabajarla por más tiempo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Cris, por compartir este espacio con nosotros. Los invitamos a que dejen sus comentarios ahora y que nos escriban también si tienen alguna sugerencia del podcast. Hemos leído algunos comentarios por ahí y nos han gustado muchísimo, porque sobre todo nos retroalimenta saber que ustedes son una audiencia que está participando, que nos ayuda con más ideas, con más propuestas, y que también se interesan por esta parte de la salud mental. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast. Chao.